El mundo, al menos de momento, no se acaba y nos hemos pegado aproximadamente 4 meses hablando sobre ello en esta segunda temporada, primera en el Radio Club, en el cual hemos ido viendo cosas de antes y de ahora, pues que al final nos demuestran que igual toda esta mente de final del mundo y de todo es un desastre, pues tampoco es para tanto, ¿no? Yo lo que he querido, pues precisamente es como ver que el mundo no se acaba, juntando con que, oye, tenemos ahí una audiencia espectacular de lo menos 200 espectadores y gracias, ver programas de televisión, series, realities, late nights, etcétera, algún concurso, algún formato un poquito raro que pues pertenecen a gente que ha tenido carreras exitosas luego por otros lados, antes, durante o después de estos proyectos, pero que sin embargo fueron varios de los mayores fracasos de la historia de la televisión, al menos en España. Seguramente si tú ves esto desde otros países, si ves desde otra época, pues porque eres más joven o eres más mayor que yo, o simplemente porque te viene alguno a la cabeza, pues que hayas visto por ahí y digas, vaya porquería, o este duró 3 telediarios, pues lo pones en comentarios, de paso, oye, comentas, le das like, te suscribes, todo esto, porque así nos ayuda durante el verano, que no sabemos muy bien lo que vamos a hacer, a seguir generando más contenido. También, y voy mirando la chuleta, no quería que esto durase 4 horas y he descartado como ciertas cosas. Primero, formatos como series que igual pues de salida se pegaron cierto estruendo, no acabó la cosa de cuajar, pero luego, curiosamente, remitidas en plataformas o en otros canales funcionaron bien. Me viene a la cabeza Perdidos, me viene a la cabeza pues El Pantano, me viene a la cabeza La Casa de Papel. Estos formatos que, si habéis investigado un poco, pues igual pasaron por Antena 3, desaparecieron sin hacer demasiado ruido y luego pues salieron por Netflix y maravillosamente. También he descartado pues fracasos relativos, programas que igual no tuvieron el éxito esperado y yo aquí he visto como algo incomún en todo este tipo de programas, series, sobre todo los que vienen de unos años para atrás, ¿no? Son formatos a los cuales se les dio mucha confianza, a los cuales pues se intentó darle una cabida de gran pelotazo y sobre todo lo que pasaba es que en épocas en las cuales hacía falta mucha audiencia, que igual ahora tú con un 10 o un 12 sobrevives en una cadena grande, pues de por aquella fueron un auténtico desastre, sobre todo si hacemos una balanza entre la audiencia que tenían y el pastizal que se gastaron. Pues que te pueden venir a la cabeza, por ejemplo, El Bus, aquel reality que se hizo como contraposición de Antena 3. Hay que decir una cosa, Antena 3 con los realities en aquella época pues siempre poco, tarde y sobre todo mal. Luego comentaremos uno que va a ser de los top y que seguro que tienes en la cabeza. Pero oye, El Bus tenía cierta audiencia, no era top en espectadores, pero funcionaba relativamente. Tuvo un casting descomunal, creo que fueron 120.000 personas que se presentaron y finalizó temporada, cosa que otros programas, pues igual otros concursos realities no pueden decir. Pues me viene a la cabeza programas como Supermodelo, que igual no cuajó tanto, pero sobre todo si lo comparas en aquella época de 4 con Fama Bailar, que fue, yo creo que en su escala un exitazo y que todavía muchos de los que sois algo más jóvenes que yo seguramente pues seguís pensando en ese programa. O, por ejemplo, uno que me vino también y de por aquella que me pilló bastante más joven fue Popstars, fue como la réplica también a su vez de Telecinco. Al final esto es lo que pasa, ¿no? Algo lo peta, luego las otras cadenas necesitan hacer lo mismo porque dicen que menos y ahora la gente, como ya conoce el formato, lo va a reventar más. Igual pues eso no es tan fácil, pero bueno, Popstars, lo he dicho, era como esa respuesta, pues ya que estamos en una época que hay pocos programas, los veranos de por aquella, pues no había prácticamente nada y decidió Telecinco hacer pues como su propia Operación Triunfo. Curiosamente, un canal que luego pues 3-4 años más tarde se acabó quedando los derechos de unos cuantos años hasta esa edición maravillosa de Pilar Rubio, fantástica, de la que igual tampoco podemos poner mucha cosa aquí, porque aunque fue un completo desastre, pues claro, el formato en sí pues todavía sigue, 20 y pico años después, ¿no? Entonces lo dejamos ahí porque al final Popstars se acabó, incluso llegaron a sacar discos y llegaron a hacer sus 4 cositas, obviamente no como los Bisbal, Bustamante, etcétera. Así que yo creo que por aquí ya estamos ubicados, ya podemos empezar, podemos arrancar y empezar a ver cosas auténticas chapuzas, auténticos desastres o auténticos elementos, como diríamos, de estos de en su cabeza era sensacional. Vamos a por el primero, El Récord. Aquí mando yo, Miki Nadal.
Aquí mando yo se estrenó en Antena 3 hace poquito más de 10 años, abril de 2016, presentado por Miki Nadal. Miki Nadal es un tío que te puede gustar más o menos, no te digo yo que no, o que tal vez para muchos tenga un humor muy rancio, pero el tío se rema unas auténticas porquerías de formatos maravillosas. De hecho, basta ver que es el único que ha sobrevivido todas las etapas y temporadas de Zapeando, que en los primeros años de la sexta, porque claro, desde la sexta, ya como hemos dicho muchas veces que esto pasa aquí y es parte de la nostalgia, hay ese efecto Mandela, que todos nos acordamos de sé lo que hicisteis, pero muchos no nos acordamos de la cantidad de programillas basura que tenían ahí para rellenar espacios y rellenar horas. Yo he visto a Miki Nadal participar en Tu Cara Me Suena, me lo he visto haciendo de tertuliano en El Peor Zapeando, me lo he visto de colaborador en programas, me lo he visto presentando hasta concursos, pero esto no lo salvó absolutamente nadie. Este formato se llamaba Googlebox, no Googlebox, creo, algo así, y de hecho en el Reino Unido duró nada menos que 7 temporadas, o sea, estuvo bastante bien. La idea consistía en poner cámaras en los salones de varias casas, obviamente de forma pactada, para grabar a la gente reaccionando pues a lo que echaban por televisión. El casting era muy variopinto, eran pues desde parejas de gente mayor, desde 3 colegas punkis, desde una pareja gay porque había que dar cuota, porque parece mentira, pero ciertas cosas ha costado avanzar mucho. O, por ejemplo, gente como Carolina Iglesias, con una amiga suya, que voy a buscar el nombre, Yaiza Canosa, porque uno ya es boomer, y esta gente ya, pues como que me pillaron un poco mayor. Carolina Iglesias, una chica que ha funcionado muy bien con Estirando el Chicle, participando pues en sus propios formatos, en sus propios shows, o incluso presentando el chat de Operación Triunfo, que ya ha salido como 2 o 3 veces el poco rato que llevamos hablando. Ella, de hecho, creo que en varias entrevistas, cosa que también ha pasado con Miki Nadal, y que de esto, porque ya te habrás dado cuenta que cortes de televisión vamos a poder poner pocos, sí ha contado algo en una entrevista. Vamos para allá, te lo va a contar el mejor que yo. Yo tengo el récord de haber estado en un programa que han cancelado durante la emisión. Que te placaron durante la emisión, se fue a publicidad y no volvió. Yo esperando, dijo, ¿qué pasa? Ya te llamaba Aquí Mando Yo. Y yo era la voz en off, pero claro, cuando empezó el programa, ¿a quién llamaron? Claro, ¿quién da la cara aquí? Pues fui yo. Sí, Aquí Mando Yo, va a estar muy divertido, no sé qué. Duraba 1 hora, a los 20 minutos se fueron a publi y no volvió. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que vamos a hacer unos cambios. Y tanto, te metes en Wikipedia y pones Aquí Mando Yo, productora, duración 20 minutos aprox. Y el dato de audiencia fue bastante bajo, un 8,4. En ese momento era una cifra, pues vamos a decir, catastrófica, sobre todo si hablamos de la televisión principal de A3 Media, que de por aquella pues tampoco iba muy bien. Eso sí, nos dio pie a una especie de leyenda urbana. Y es que esta leyenda urbana creo que también a su vez ha sido alimentada tanto por propio Miki Nadal, por el presentador, como por Carolina Iglesias, que dicen, o han comentado en estas entrevistas, que el programa ni tan siquiera acabó. El primer programa, no digo el formato como tal, el formato se lo cargaron, se lo fulminaron, pero que ni siquiera acabase el primer programa. Es cierto que acabó el primero, fue a publicidad, pero lo que pasó es que esto directamente no llegó ni al segundo. Como era un programa semanal, pues dijeron, oye, esto fue un desastre, vamos a meter, esto se dice mucho, ¿no? Vamos a meter el formato en talleres, vamos a retrocar una serie de cosas y lo volvemos a lanzar. También os tengo que decir que estamos prácticamente en junio de 2026, 10 años y 2 meses, y ni está ni se la espera. Los superfichajes. Esto es uno de mis fetiches, una de las cosas que más me mola, y no me refiero a los fichajes de grandes presentadores que pasan de una cadena u otra. Desde cuando yo era niño, empezaron los 90 y Mayra Gómez Kem, que había estado en el 1, 2, 3, se pasó a Antena 3 y fue la primera presentadora, por ejemplo, de la ruleta de la fortuna, que se llamaba de por aquella. Ahora es la ruleta de la suerte. Otros, pues me vienen más recientes, Jesús Vázquez o Roberto Leal, pues que empezó con el primer último Operación Triunfo, vamos a decir el primer Operación Triunfo contemporáneo, y ha acabado en Antena 3 y creo que alguna cosa en Canal Sur. Pues esos son grandes fichajes de tíos que desde el minuto 1, no sé si arrastrarán más o menos audiencia, pero funcionan, ¿no? Y esto lo sabemos. Pero hay otro caso, porque directamente yo creo que menos los directivos de Antena 3, nadie, absolutamente nadie, pensó que eso iba a ir bien. Y me refiero a Efrén Reyero. Efrén Reyero era un futbolista cuyo prime fue jugar en Segunda B,
puede parecer que lo digo con sorna, pero la segunda vez ya te digo yo también que no llega a cualquiera, las cosas como son. Pero bueno, Efrén Reyero no fue el primero, pero sí uno de los primeros tronistas de aquel formato que se llamaba Mujeres y Hombres y Viceversa. Aquella especie de dating concurso, también adaptado de formatos estadounidenses, y que acabó un poco en Mujeres Chonis y Viceversa o algo así, pero que debemos reconocer que pues en las primeras temporadas funcionó muy bien, y aquello gustó, y aquello tenía muy buenas audiencias para una franja de mediodía, creo que en algunos casos primera hora de la tarde y demás. Parte de este éxito se debía a este chico, a Efrén Reyero, que directamente era el tronista, era el que elegía a la chica que iba a ser su pareja entre un grupo de aspirantes que creo que no sé si eran 12 o algo así, realmente no me he matado, no me he puesto a buscarlo. Esto generó pues muy buenas audiencias, generó muy buenos datos y muy buena imagen de este chico. Parecía que daba muy bien en cámara, gustaba, como transmitía había algo ahí. Pero le faltaba un pequeño detalle, que es que no tenía preparación real ni como presentador, ni como periodista, ni como colaborador. Antena 3 huele ahí carne y se lanza de cabeza a fichar a este tío pagando un pastizal sin saber realmente qué podían hacer con él, que básicamente era nada. Lo pusieron de colaborador en programas tipo ¿Dónde estás, corazón?, estos formatos de corazón del viernes y del sábado por la noche que ahora están pasando con más pena ni gloria, con algún intento que otro, pero lo dicho, no sabían qué hacer con él. Me hace mucha gracia una entrevista que tiene en la cual dice que ha ido a Antena 3 y no se ha ido o no se ha quedado en Telecinco porque el tío quiere tener una carrera en televisión de verdad, quiere hacer programas buenos, programas familiares, programas con cierto nivel cultural, algo un poco, pues... Si os digo cuáles son los últimos programas donde lo vimos, Gran Hermano Dúo y similares. La cascada de Late Nights. Vamos a hablar de una serie de Late Nights que salieron como, vamos a decir, competencia a los 2-3 más conocidos que había en España, vamos a decir, previos a Buenafuente, ¿no? Previos a ese Late Night que sí que ha durado muchos años, que luego pasó por Movistar y que actualmente ya es muy difícil que salga porque estos presupuestos de programa diario con cierta producción recaen básicamente en los programas de Access Prime Time, donde tiene bastante sentido porque lo ve más gente y es mucho más fácil de amortizar. Si nos vamos 20, incluso 25, casi 30 años hacia atrás, hubo dos formatos que funcionaron muchísimo, que fue Esta noche cruzamos el Mississippi, Pepe Navarro, y Crónicas Marcianas, Xavier Sarda. Gente que ya pues peinemos unas cuantas canas, o casi todas como en mi caso donde no hay calva, recordamos que fueron años, la parte del Mississippi mucho más corta, pero Crónicas creo que fueron como 7 años, en la cual pues cualquier persona que seguramente no estaba viendo programas nocturnos de fútbol o escuchando porque eran por la radio en aquel momento, pues lo que hacía era ver Crónicas Marcianas y quitando alguna cosita más aparte. Este éxito llevó a que, pues especialmente Antena 3, que ya decimos que tiene unos años bastante turbios, si echamos la mirada atrás, intentase hacer diferentes formatos de late, pues a veces intentando ser menos amarillistas, intentando ser más originales, intentándole dar una ambientación especial, pero muchas veces estos fracasaron completamente. Yo he puesto unos cuantos ejemplos. Efecto F, presentado por Francis Lorenzo en febrero de 1997 y con colaboradores como Pepín Tre. Este seguramente te sonará bastante porque aunque haya estado en una escena, vamos a decir, no sé si alternativa en España, sobre todo en Madrid, lo ha petado mucho saliendo una vez al año de media de colaborador en Ilustres Ignorantes. Se viene a la cabeza, un tío que ya tiene cierta edad, es este. En este caso, año 1997, su competencia era todavía Esta noche cruzamos el Mississippi. Y se intentó hacer un formato pues más a la americana, más puro, de comedia, repito, más a lo de David Letterman, todo esto, pero no estábamos preparados para eso. Tal vez Francis Lorenzo tampoco estaba preparado para eso. Maldita la hora, 2001. Aquí el caso es al revés. Presentador, Máximo Pradera, sí que había tenido mucho éxito antes. Por eso lo hemos dicho, o sea, es gente que le ha ido bien en la vida, no os preocupéis por ellos, que más o menos si no la han liado mucho, la luz la tienen pagada. Este salía junto a Fernando Schwarz, no lo he pronunciado muy bien, en Lo Más Plus, que sin ser un late, tuvo sus épocas de mediodía, sus épocas creo que eran a las 8, a las 8:30 de la tarde,
era un talk show en toda regla. O sea, perfectamente ese programa podría haber ido a las 11, a las 11:30 de la noche. Era más blanco, tenía cierto gusto, nos dejó cosas pues como secciones, si no voy mal, de zapping, el principio de los guiñoles, todo esto, pero funcionó muy bien y digamos que un poco Fernando Esbarz era la parte seria, era un escritor ya con cierta edad, creo que todavía sigue vivo, y Máximo Pradera estaba a medio camino entre lo que era el copresentador y en este caso lo que en los Liners le llaman el sidekick. El sidekick es, pues, si veis La Revuelta, pues los de la banda, ¿no? Sería Grison, Ricardo Castella. Sí que es verdad que La Revuelta tiene como muchos sidekicks, mucha gente que va dando réplicas por ahí. Luego está también, pues, gente desde el control que habla, como Miguel Campos, que manda como memes, cosas de estas. Pero eso sería el sidekick, con Buenafuente, el típico de la banda, Joan Eloy, por ejemplo, los que lo habéis visto hace más años, que era el que como que tenía preparadas ciertas reacciones o ciertas cosas para que el presentador no haga esto que estoy haciendo ahora, que es hablar pelado a una cámara o mirando al público, pero que tampoco rompía esa cuarta pared, ¿no? Iría un poquito los tiros por aquí. Se genera ahí un formato, se le intenta dar protagonismo, se le pone a cómicos que lo hicieron bien en algunos sitios, pero tampoco eran pues muy destacados. Me sale por aquí Dani de la Cámara, que sí que había tenido éxito, todavía está en activo en Telemadrid, o El Pulpo, que ahora es un clásico, uno de los más veteranos de Cadena 100, que salía con José Antonio Avellán, que luego lo volveremos a citar un momento, pero este sí que la sección del Pulpo funcionaba bastante bien porque era bastante kamikaze, pero aquello no tiraba. O sea, aquello, lo que solía pasar con estos programas es que empezaban, el estreno tenía un porcentaje de audiencia bastante bueno, pero luego iba para abajo, para abajo, para abajo, y hasta que pues había una junta ahí, hacía 4 números y decía que esto no podía valer en la vida. De hecho, los principales columnistas empezaron a hablar mal del formato. Nuevo fracaso de Antena 3, destacando el propio exdirector de Antena 3 y un clásico de por aquella, Manuel Martín Ferrán, una persona que en el periodismo de España del final del siglo pasado era muy importante. De hecho, este es el comentario que podéis ver de Manuel Martín Ferrán en ABC. Voy para allá. En el caso de los programadores, Antena 3 ha estrenado Su Maldita la Hora, el engendro de Máximo Pradera, con una fuerte inversión promocional. Ojo ahí, ¿eh? Desde las primeras emisiones observa, muy a su pesar, que el programa no se ajusta a sus expectativas. ¿Qué deben hacer? ¿Alargar la agonía del espacio durante 11 días que, según el delirante y burocrático reglamento, deben anticipar el programa de su sustitución? Vamos, el tío dijo que lo quiten ya, básicamente. Luego hay otros, pues como Plan C de Carolina Ferre, creado junto al Terrat, que fue eliminado a las 3 emisiones, La Central, con Jesús Vázquez, o pues programas, luego ya posteriormente en el Access, que ha sido como Babylon de Carlos Latre, que lo intentaron de varias maneras, pero sin embargo aquello metido entre El Hormiguero y La Revuelta, pues ya desde el primer día se veía que por mucho que intentasen, pues como que no. Los 80. Una serie que en absoluto quería replicar a Cuéntame. A principios de los 2000, Cuéntame y Manuel Arias, todo esto, pues tuvo un exitazo increíble. Yo creo que ese año fue Operación Triunfo 1 y Cuéntame, o Cuéntame cómo pasó. No me acuerdo muy bien si al principio se llamaba de una manera, luego de otra. Claro, ahí Telecinco pensó, vamos a hacer otra serie, nos vamos 10 años por delante. Si Cuéntame está en los 70, pues nosotros nos vamos a ir a los 80. Y lo vamos a petar igual que ellos y vamos a sacar una serie aquí semanal maravillosa. Spoiler. El resultado, a ver, tampoco fue penoso, pero volvamos a lo mismo. Son proyectos que gastan auténticos pastizales, que no escatimaron medios, pues el reparto estaba protagonizado por José Coronado y creo que Aitana Sánchez Gijón, lo digo bien. Ahí Telecinco sacó los billetes, pero claro, te estabas metiendo en unas historias que o hacías un 30 o 30 y pico % de audiencia o aquello no servía. Y es que pasa una cosa, no es lo mismo hacer una serie costumbrista basada en la actualidad, en la cual pues tú aprovechas escenarios, aprovechas exteriores, aprovechas planos, puedes aprovechar hasta la ropa de los extras en un momento dado, o volcar a ambientar una serie completa en una década en la cual pues tú necesitarás un día grabar en un bar, grabar por la calle, grabar en una pista polideportiva, grabar en una mercería, en donde sea, y todo eso lo tienes que decorar, lo tienes que adaptar, lo tienes hasta que iluminar para que coja el tono este antiguo. Telecinco lo retiró con el objetivo de reforzar las tramas
lo de llevar a talleres que os decía hace un rato, y acabaron pensando que la mejor forma de reforzar la serie era cargándosela, que no está mal. Hay otros proyectos de serie que tampoco tiraron mucho, La Sopa Boba, Anclados, Agente 700, que esto era José Mayuste, o Vida Loca, que era como un formato, estaba Lolita tiene un Lolita y las series, las sitcom no se le han dado muy bien, que quería ser la alternativa. Anclados fue la alternativa posterior a Ida, y Vida Loca era un poco un formato que intentaron darle protagonismo en verano o para darle vacaciones a Ida, y así no ir tan sobrecargados de tener que generar cierta cantidad de capítulos, de tener que llegar a tiempo y demás. Un formato que tenía a Lolita y nada menos que al gran Tony Cantó. Y un Tony Cantó que tú dirás, pues en 7 vidas a mí me gustaba. Bueno, yo ahí no voy a entrar, pero ya era el Tony Cantó decadente, ese Tony Cantó que estaba más metido en política que en interpretación, y aquello, intentando hacer un papel que quedó como un poquito desfasado. Pues os pongo alguna imagen por aquí, no sé si me dejarán poner algún corte, lo he dicho por temas de copyright, pero lo podéis buscar. Otra cosa es que no os lo recomiende. Y llegamos al top, al número 1, al mejor programa de la historia de la televisión en España, al mayor fracaso. Sin embargo, mi favorito, Estudio de Actores. Sí, otra vez Antena 3 y los reality. Bueno, ya sabéis que Operación Triunfo ya no es que aglutinase, hemos hablado mucho ya antes con Popstars, el éxito a nivel televisivo, sino incluso a nivel musical. Los triunfitos, lo que estaba pasando ya fuese por los discos en solitario, por los discos semanales de las galas, estaban prácticamente canibalizando vamos a decir, la venta de discos todavía en físico, ¿no? Un poco, no vamos a decir la industria, porque seguía habiendo actuaciones, seguía habiendo conciertos de mucha gente, pero la venta fue como que coincidió la época de Operación Triunfo 2001-2002 con esa ya gran afluencia de formato digital. Internet igual no tiraba con 5G como ahora, pero daba para descargar en MP3 con bastante facilidad, que hizo que buena parte de la industria se tambaleara. La removida que pegó el primer Operación Triunfo, yo creo que si tú eres joven y tienes 15, 18 años, que seguramente estás escuchando esto porque te lo estás poniendo ahí tu padre con calzador, no te puedes llegar a imaginar de lo que supuso, especialmente los últimos meses y los post, justo después de haber acabado el concurso, lo que fue Operación Triunfo 1, el de Rosita de España, Bisbal, todo esto. Entonces Antena 3 tuvo un ataque de genialidad más, no le bastó con el bus. Al año siguiente dijeron, también tenemos que hacer nuestra secuela en otro canal, que es el nuestro, de una cosa que la ha petado en otro lado y que por supuesto va a ir bien, mejor que el bus por supuesto, y deciden a bombo y platillo y pegándose sobradas del tipo, estos concursantes ya son famosos, pues montar una Operación Triunfo con escenitas de teatro, con teatrillo, súper dinámico. Claro, en este caso Telecinco ya olió sangre, les pone Gran Hermano el mismo día y encima hacen como una serie de pifias que les hicieron dar bastante rabia. Metieron los resúmenes de Estudio de Actores a la hora del mediodía, 2 o 2 y media, la cual se daba Los Simpsons. En España, interrumpir Los Simpsons en el año 2000 y poco era motivo para que la gente se subiese con antorchas, con ametralladoras, para que asaltase las antenas de televisión, los receptores, o fuese a los estudios de Antena 3, a las oficinas de Antena 3, a quemar las oficinas. O sea, tú quitabas Los Simpsons en aquella época y era lo que van a poner, vamos a acabar con él, no lo vamos a mirar, lo vamos a boicotear. Y efectivamente, curiosamente, los concursantes que han sido entrevistados después reconocen que ya desde dentro se olía la tostada, porque se hizo una gran producción, se metió mucha pasta, pero se veían cosas bastante chapuceras. De hecho, llama mucho la atención, si lo habéis visto antes o después con otros proyectos, el presentador era Juan Ramón Lucas, que Juan Ramón Lucas era un gran presentador, un gran comunicador, pero de formatos más periodísticos. Así como en el bus se tiró, si no voy mal, por Inés Ballester y por, creo que era, no era, Liborio García no era Andrés Caparrós en este caso, ni Alonso Caparrós, que siempre ha habido un poco de lío porque se daban un aire físicamente. Pues ahí, en Escuela de Actores, que era un concurso en reality, lo he dicho, tú imagínate Operación Teatro, pero con escuelas de impro de la escuela de la Asociación de Vecinos del barrio, era un poco más o menos eso. Pues ponen a un tío ahí pues también a remarse el formato como sea. Un programa que arranca, que genera cierta expectación, un programa que dices, vamos a ver esto qué tal está, y que tal vez captó algo de interés hasta que vimos la primera escena. La dinámica era densísima, era aburrida, era lenta. Además, repito, llevar a televisión
un formato que era teatro, porque aunque tú replicases escenas de cine, como las hacían en directo, eran adaptaciones teatrales. Una cosa muy rara, una cosa pesadísima y una cosa más densa que mezclar un polvorón con 2 rodajas de membrillo. De hecho, pues al cabo de un par de galas, pues ni siquiera a la tercera semana, pues se hizo como una especie de corte ahí y, cosa muy curiosa, a los 16 aspirantes, esta especie de actores en preparación que había, se les dejó conviviendo y haciendo clases en una academia de estudio, pues hasta que se acaba ese presupuesto. Los dejaron ahí diciendo, bueno, pues ya que habéis venido, pues estáis aquí unos cuantos días con gente, eso sí, muy buena, con gente muy preparada y clases que por lo visto tenían mucha calidad, pero para un formato que no servía. Pero pasa una cosa, que es que incluso en este formato, incluso en este desastre, pues cual flor que aparece dentro de un desierto, pues como cosa que brota en un cementerio, tenemos 2 nombres. Uno fue el de Eva y Santa, que ha salido un montón de años en La que se avecina y que era una de las profesoras de la academia, y el otro es el de Sergi Albert. Sergi Albert es un actor, obviamente, que ha seguido trabajando como tal y que incluso ha llegado a tener gran éxito en formatos como, por ejemplo, formatos de teatro y musicales como puede ser El Rey León en Madrid. Sé que vas por 200 euros y tan feliz y pagas, y luego al año siguiente estás deseando volver a pagar 200 euros para volver a ver El Rey León, que no le han cambiado ni los bigotes al león. Pero tú vas. Así que lo dicho, formatos, iba a decir grandes formatos, intentos de grandes formatos que acabaron pues eso, en 2, en 3, algunos en 10, otros en una semana, que no fueron nada, pero que sin embargo, como decimos, todo final es el principio de algo nuevo, y eso es con lo que me quedo de cara a la temporada que viene, si sigue este proyecto y si lo sigue mirando alguien. Algo saldrá, pues algo salió de esta gente, y de hecho nos hemos pegado meses, pues empezando como iba a haber una guerra, la tercera guerra mundial entre Irán y Estados Unidos, eso no acaba de arrancar, otra guerra entre Rusia y Ucrania de la cual ya ni nos acordamos, crisis, aranceles, todo esto, y que al final, también os digo yo, que el día que creo que llegue el mundo, estoy diciendo fatal, el día que llegue el fin del mundo de verdad, pues yo creo que nos va a pillar haciendo el tonto y ni nos vamos a dar cuenta. Así que oye, si has llegado hasta aquí, lo dicho, dale al like, comenta, comparte, suscríbete y sobre todo, pues síguenos y hypea y lo que sea, porque durante el verano seguiremos haciendo cosas. Eso sí, no sé si con periodicidad semanal, si iremos sacando según nos vienen las ideas, pero aquí estaremos haciendo algo en YouTube, canal Santelibe Narrado, y por supuesto en el Radio Club Sábado Sabadete con Xavi Martín, al cual le mandamos un grandísimo abrazo, porque ha hecho un curro descomunal todos estos meses, bastante poco agradecido muchas veces, así que Xavi, te queremos, un abrazote y nos seguimos viendo. Un saludo, feliz verano. Incorporated.